Vives en una cabaña en mitad del bosque. Es invierno y necesitas cazar para sobrevivir. Hay otra persona que vive también en el bosque y que está en la misma situación. Cada uno tiene dos opciones. Puedes ir a por una liebre, que puedes cazar solo, sin ayuda de nadie. No da mucha comida, pero es segura, te garantizas que la cazas. O puedes intentar cazar un ciervo, que da muchísima más comida y mucho más nutritiva. Pero no puedes hacerlo solo. Necesitas que el otro también haya decidido ir a por el ciervo, y entre los dos lo cazáis. Eso sí, si decides ir a cazar el ciervo y la otra persona no, volverás a casa con las manos vacías, porque solo no puedes. Y no podéis comunicaros ni coordinaros, simplemente tenéis que decidir individualmente. ¿Y tú qué harías? ¿Liebre o ciervo? Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Resuena en nuestra mente el dilema de la caza del ciervo, un ejemplo clásico de teoría de juegos. Nos muestra un problema de coordinación. Todos preferimos la gran recompensa, pero si no confiamos en que el otro también va a cooperar, acabamos eligiendo lo seguro. Y a veces lo seguro es peor para todos. Hoy, en Ciencia al Punto, hablamos de decisiones, estrategias y reglas invisibles que afectan a nuestro comportamiento, incluso sin que nos demos cuenta. Lo hacemos con la ayuda de la teoría de juegos y un invitado perfecto para ello. Bernardo García, investigador en teoría de juegos en el Departamento de Economía de la Universidad Pública de Navarra y divulgador científico. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, Cristina. Encantado de estar por aquí. Teoría de juegos. ¿Qué es? Pues la teoría de juegos básicamente es el estudio de tomar decisiones, pero no cualquier decisión, sino un tipo en particular, que llamamos nosotros decisiones estratégicas. Y estas son decisiones en las cuales las consecuencias de lo que decidas no solo depende de tu decisión propia, sino también va a depender de la decisión de, a lo mejor, otro individuo o un grupo, ¿no? Es decir, que hay como un resultado conjunto dependiendo de las decisiones de cada persona. Es una de las cosas que me apasiona a mi teoría de juegos, ¿no? Que con unas reglas tan sencillas puedes crear un dilema entre cooperar para intentar conseguir lo mejor, pero algo arriesgado, o asegurar el tiro, ir a algo que es dominante en términos de riesgo que llamaríamos, ¿no? Más seguro, pero un poco peor. Y no hay claro cuál es lo mejor, ¿no? Es la gracia del dilema. La gracia y la desgracia también, sí, según cómo te salga. Aquí, en ese juego que nos planteas, tiene que ver con la confianza, con la cooperación, pero a veces también hay dilemas en los cuales lo que hacemos es competir. ¿Ahí también las reglas del juego pueden darnos sorpresas? Claro, de hecho, una razón por la que estudiamos esto en economía, ¿no? Yo soy economista al final, es porque se da en situaciones muchas veces de competencia, ¿no? Entre empresas. Y un ejemplo de algo es el que explica la ley o la teoría de Hotelling. Es decir, tú imagínate que hay dos pequeños negocios, dos puestos de helados, que, tienen sus negocios en una playa. Imagina una playa que es súper larga. Y también imagina que estos dos puestos venden el mismo helado, no tienen ni distintas marcas, ni distintos precios, son como lo mismo, ¿no? La única decisión que tienen que tomar, por lo que pueden ser distintos, es dónde se van a colocar en esa playa. Claro, como venden el mismo helado, es un poco lo que va a determinar las ventas, porque aquel puesto que tengas más cerca, al final es el que vas a ir, sí, totalmente, si son iguales, ¿no? Y quizás si lo pensáramos aquí tú y yo decidiéndolo por el bien de la playa, a lo mejor pensaríamos, pues repartirlos un poco en la mitad derecha uno y en la mitad izquierda otro, que estén más o menos repartidos. En el centro de cada mitad. Sí, como lo divides en dos mitades, lo pones en el centro o en un tercio y dos tercios, digamos, de la playa, algo así parece algo razonable. Sin embargo, hay que pensar que si tuviéramos un mercado libre, las personas que deciden dónde poner el puesto son los tenderos mismos, ¿no? Los heladeros. Entonces, claro, tú si lo piensas y te pones a hacer un plan de negocio, realmente si tú te mueves un poco más hacia el centro, hacia tu competidor, las personas que te quedan por detrás, desde el inicio hasta donde estás, van a seguir yendo a tu puesto, porque no tienen otro sitio donde ir. Es decir, no pierdes clientes por ese lado. Sin embargo, sí que es cierto que si te acercas al otro competidor,
le rascas, ¿no? Algunos bañistas que de repente van a tener tu puesto más cerca que el del otro. Lo mismo ocurre con el competidor. Entonces lo que ocurre es que se crea este sistema de incentivos según el cual cada uno está mejor según se va acercando al centro, uno al otro, y la situación que llamamos de equilibrio, ¿no? Donde nadie quiere cambiar nada más, es en la cual ambos acaban en el centro, uno pegado al otro. Claro, esto es otra situación totalmente distinta al dilema de Casa del Ciervo, porque ahí no tenían los agentes, los individuos que decidían, no tenían claro qué hacer. Aquí es lo contrario, está claro cuál es la estrategia óptima, que es ir al centro. Lo que pasa es que ese resultado es algo muy indeseable para la todos, sociedad, para la para los sociedad en bañistas. general. Sí, si hubiera un gobierno, pues seguramente a lo mejor regularía este tipo de cosas, ¿no? Que es una razón por la que existen. Entonces es otro tipo de situación particular que a mí me gusta, en la cual las reglas del juego en sí misma crean una situación que es como muy incluso estúpida, ¿no? A veces, o muy indeseable, y no hay mucho que hacer al no ser que impongas algo. Esto también ocurre en otros planos, ¿no? Por ejemplo, y así respondemos a la pregunta, ¿es por esto por lo que se parecen a muchos partidos políticos? Recuerdo que era más antes, pero cuando se peleaban por el centro, nadie quería ser de derechas o de izquierdas, sino que todos decían que eran del centro. O por lo que encontramos restaurantes similares casi pared con pared. Uh-huh. Son casi iguales. Sí, la gracia es que este modelo, bueno, pues puedes aplicarlo a otros ejemplos, como por ejemplo tú dices en política. Podrías pensar que evidentemente si hay una masa central más grande, quizás los partidos, si pensamos en una dimensión como podría ser izquierda-derecha, quizás no se alejan tanto como deberían o como querrían, precisamente por este mismo efecto. Es un poco más complicado eso porque la realidad no es unidimensional. Por ejemplo, podemos pensar nacionalista, no nacionalista, o sea, hay varias dimensiones. Se supone que todos no venden del mismo helado. No, ni todos van del mismo lado, y tampoco la gente está distribuida perfectamente en el espectro político, ¿no? Pues a lo mejor hay un grupo más grande aquí, otro allí, entonces hace que el modelo, bueno, cambie un poco, ¿no? Pero, bueno, una versión más compleja sí que se puede aplicar. Hemos hablado, Bernardo, de cooperar, también de competir, pero es que además añades tú y dices que a veces ganar es igual a perder. Explícamelo. Sí. Esto es otro efecto muy, muy curioso que se puede dar con ciertas reglas. Y para explicártelo, mira, he traído un tarro con monedas. Bueno, para los que están oyendo, pues un pequeño tarro, tiene monedas, bueno, puedes ver, Cristina, pues de céntimos, de 10 céntimos, hay una por ahí de 2 euros perdida, pero parece un poco solitaria, ¿no? Y quiero preguntarte, ¿cuántas monedas crees que hay en este tarro? Si tuvieras que hacer una estimación... ¿Monedas o dinero? Dinero. Dinero. Jo, puf. Fortuna la mía. Puedes mirarlo. A ver. 19,50. Pues muy cerca te has quedado, muy cerca. Hay como unos 20. ¡Wow! O sea, ¿en serio? Sí, wow. Sí. O sea, creo que acertado. Has sido igual de las personas que más cerca has estado que le he preguntado, así que es muy, muy buena estimación. Uy, qué bien, qué buen ojo. ¿Y por qué es esto importante? Esto lo hago normalmente, pues a lo mejor a una clase, le pregunto a ellos cuántas monedas creen que hay, o a una audiencia, y es curioso ver cómo te encuentras respuestas desde 7 euros hasta 40 euros, o sea, unos rangos muy grandes. Y lo que es curioso es que la media de todo lo que dicen suele ser algo bastante preciso, de hecho. O sea, la media más o menos suele estar acerca de la realidad, ¿no? Lo que dirían la sabiduría colectiva, quizás, ¿no? De ese tipo. ¿Y a qué viene todo esto del tarro? Bueno, sobre algo que se llama la maldición del ganador. Y esto es algo que se observó unos ingenieros en las plataformas petrolíferas de la costa de Estados Unidos, donde vieron que había empresas que estaban perdiendo dinero. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Lo que estaba pasando es que estas explotaciones petrolíferas se conceden a través de subastas. Es decir, cada empresa pues ofrece un precio, lo que estimen, y aquella que ofrezca un precio más alto será la que se lo lleve y la que pueda explotar ese petróleo. Y realmente esa situación es como la de este tarro, ¿no? El petróleo es un poco como este tarro. ¿En qué sentido? De dos formas. La primera es que tiene un valor, digamos, objetivo, es decir, no es como si subastas una obra de arte que hay personas a las que le puede gustar más o menos y cada uno tiene un valor subjetivo, sino que al final el petróleo, bueno, es para venderlo y vale lo que vale, y en este tarro de monedas hay un dinero que es el mismo para ti o para mí o para todo el mundo, ¿no? Y la segunda circunstancia que es similar es que hay una incertidumbre, ¿no? Es decir, cada empresa tenía una estimación de la cantidad de petróleo que podía haber,
pero evidentemente no hay una seguridad. Igual que en este tarro, tienes una idea aproximada, pero no hay una certeza, ¿no? No deja de ser una estimación. Lo que pasa es que cada persona que puje por el petróleo, por el tarro, aquella empresa o persona que se lo lleve va a ser precisamente aquella que esté sobreestimando más erróneamente el valor de ese petróleo o del tarro de monedas. ¿Qué menor margen de beneficio va a tener o incluso podría llegar a pérdidas, sí, como se había observado, ¿no? Si, por ejemplo, esa persona que estima 40 puja a 30, pues hubiera tenido pérdidas, ¿no? Por el tarro. Y eso es lo que se llama la maldición de ganador, ¿no? Que es muy curioso, que a pesar de que ganas una subasta es para acabar perdiendo, ¿no? Y este tema, bueno, fue estudiado a profundidad por los premios Nobel de Economía de hace 5 años, 2020, Milgram y Wilson, que además se dedicaban a, bueno, pues no solo estudiar el tema, sino también puedes diseñar tú la subasta o las reglas del juego para evitar que esto pase, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, que las empresas no se den cuenta y empiezan a pujar mucho menos de lo que deberían, intentando cambiar esto, ¿no? No, pues intentamos también en esta disciplina diseñar nosotros las reglas sabiendo todas estas cosas que pueden pasar y que son indeseosas. Porque condiciona la realidad, pero esto nos pasa en el día a día, ¿no? Por ejemplo, con los contratos de la administración, que al final muchos se hacen pujando, casi como una subasta a la mejor oferta. O sea, ¿hasta qué punto esto nos afecta en el día a día? Si te das cuenta, hay muchísimas cosas que son juegos, tal y como estamos hablando aquí, que son cosas que, depende de lo que haga otra persona y también nosotros, tenemos un resultado. Por ejemplo, todo lo que sea el tráfico, es decir, tanto una operación salida a unas vacaciones como por la mañana ir al trabajo, a lo mejor si vais en coche, pues claro, a qué hora salir y por qué carretera. Y eso, bueno, pues todo el mundo está a veces pensando lo mismo. Entonces, pues es como un pequeño juego en el cual intentamos, pues somos el causante del problema y a la vez intentamos evitarlo y demás. Y eso no deja de ser un juego de este tipo. También lo que se llama la teoría de juegos cooperativa, que es cómo se organizan grupos y equipos, tanto en una universidad o en una empresa o una producción cinematográfica, y también cómo se reparten las recompensas dentro de ese grupo, ¿no? Porque quizás una persona aporta más, pero a lo mejor esa persona que aporta más también aportaría más en otro sitio, entonces cómo exactamente repartimos esos beneficios, ¿no? Pues hay reglas que podemos usar. Incluso también en todo lo que sean emparejamientos de 2 y 2, como puede ser desde parejas románticas, ¿no? El mercado del amor, que diríamos. ¿Ahí también influye la teoría de juegos? Hombre, por supuesto, hay que tener cuidado porque cada uno tenemos unos deseos de a lo mejor estar con una persona, pero claro, si tenemos un deseo quizás demasiado fuera de nuestro alcance en cierto sentido, pues a lo mejor no va en la otra dirección, entonces tenemos también que ser quizás un poco estratégicos a la hora de hacer esto, aunque suena un poco cínico, pero bueno, sí que se puede estudiar. También emparejamientos de algo que nos parezca más normales, como por ejemplo universidades y estudiantes, ¿no? Un estudiante quizás quiere ir a la mejor universidad que pueda, pero a lo mejor hay universidades para que realmente no es suficientemente bueno. Y las universidades quieren también los mejores estudiantes que puedan conseguir, porque hay estudiantes que a lo mejor que no van a querer ir a su universidad, ¿no? Entonces, bueno, hay sistemas montados para intentar hacer estos emparejamientos que sean lo más eficientes posible o que tengan unos resultados más o menos deseables. También con colegios y niños y cosas que de hecho se han estudiado en la UMNA también. Y todo lo que sea política también, desde coaliciones que vemos para formar gobiernos o entre partidos, o también el propio proceso electoral, ¿no? Todo lo que sea una votación, al final es conseguir un resultado a través de decisiones individuales de varias personas. Pues eso al final es un juego también. Y claro, dependiendo qué normas, cómo agregamos esos votos. ¿Qué es el voto? ¿Es simplemente al que más prefieres? ¿O es un ranking completo de tus preferencias? ¿O es vetar uno? Hay muchísimas posibles formas de votar que podemos pensar y cada una crea diferentes incentivos y tiene diferentes ventajas y también inconvenientes, ¿no? Entonces eso es algo pues muy importante que también estudiamos cómo estas reglas pues pueden tener distintos efectos. Entonces, cambiando las reglas, ¿puedes cambiar los resultados? Totalmente, y de hecho es algo a lo que también nos dedicamos. Una vez que sabemos cómo la gente decide con unas reglas concretas o cuáles son las consecuencias, podemos hacer ingeniería inversa y saber qué reglas del juego tenemos que diseñar para tener un resultado concreto
o hacer que los participantes en ese juego se comporten de una manera concreta, ¿no? De hecho, es una disciplina que se llama diseño de mecanismos o diseño de mercados, a la que también nos dedicamos, precisamente más unida a hacer política, ¿no? Y hacer una aplicación más directa de teoría de juegos. Estamos viendo, desde luego, nos lo ha explicado de maravilla Bernardo, esa aplicación real de la teoría de juegos, que por cierto también nos vale para jugar, ¿no? A mí me ha encantado tu canal en YouTube y lo quería también contar aquí para que quienes nos escuchan lo vean. Es Think Twice Show, donde explicas mucho acerca de la teoría de juegos y además también nos enseñas, por ejemplo, a jugar bien al 3 en raya, al quién es quién y, como dices con sentido del humor, a humillar a tu primo. Sí, al final, hay gente que le gusta aplicar estas cosas para hacer un mundo mejor, a mí también, pero bueno, de vez en cuando también se puede hacer para destruir a gente a juegos de mesa, porque al final juegos de mesa no dejan de ser también juegos en este sentido matemático. Un resultado, quién gana o cuál es el resultado, dependiendo de lo que haga cada uno. Entonces muchos de estos principios pueden ser estudiados en juegos de mesa también y bueno, yo que soy fan, pues lo aplica todo esto. ¿Y ya tienes quien quiera jugar contigo, Bernardo? Pues no sé por qué, pero no mucha gente, la verdad que yo no me lo explico. No seré yo una de ellas, así que... Ni pa'l parchís, ¿eh? Madre mía, cualquiera se enfrenta a Bernardo García, experto en teoría de juegos, profesor de la Universidad Pública de Navarra. Ha sido un placer y desde luego ahora más claro que nunca tenemos que nuestras decisiones dependen de las reglas de juego y todo ello sin duda nos va a ser muy útil en nuestro día a día. Así que Bernardo, muchas gracias. Muchas gracias. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra, directo a tu mente. Con la colaboración del Gobierno de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.